Bien, pues esta ocasión vamos a estar trabajando sobre un tema que se llama Principados y potestades que desenmascarar. Bien sabemos que Pablo escribió que nuestra lucha no es en carne ni en sangre, y escribió una jerarquía pues angelical demoníaca, y algunos de ellos ocupan lugares de gobierno territorial, de gobierno social, y uno de ellos, porque son muchos, es la masonería. La masonería, seguramente ustedes han escuchado alguna vez de el masón. Alguien dice, yo tengo un pariente que es masón, o he oído de eso, y quisiera empezar con Ezequiel 8:9. Ezequiel 8:9, este profeta, dirigido por el Espíritu Santo, entra al templo de Dios y el Espíritu del Señor le dice, entonces Dios me dijo, entra y verás las acciones tan repugnantes que allí se cometen. En un templo donde la adoración a Jehová Dios se había ya perdido, sobre todo el contacto babilónico. No olvidemos que Ezequiel es un profeta del cautiverio babilónico, y ahí en Babilonia recogieron muchas costumbres, y entre ellas seguramente había cosas repugnantes para Dios, repugnantes. La masonería tiene un origen incierto. Algunos lo ubican en Europa con los Rosacruces, pero es muy antigua la situación. Y se presenta como una organización un tanto filosófica, ¿no? Tiene sus pensamientos, su filosofía, tiene sus pensadores, tiene sus libros, y se presenta así. Aunque la realidad es que tiene características de una religión. La masonería tiene todas las características de una religión y de una secta. Sería largo explicar cuáles son las características de la secta y de la religión, ¿no? Pero ellos dan culto a algo que llaman el gran arquitecto del universo. La abreviación es GADU, para ellos es GADU. GADU son las siglas del gran arquitecto del universo. Hay un libro excelente que editó Ana Méndez hace muchos años, y se llama eso, GADU, el misterio a resolver, algo así. La masonería formula sus propias doctrinas, ¿no? Por ejemplo, sobre el camino de salvación, la retribución de la muerte, qué pasa después de la muerte. Yo conocí un masón que dentro de sus ritos, pues lo meten en un ataúd con cirios, y él estaba solamente con el cristal del ataúd, y alrededor de él estaban varios de sus compañeros, y lo dejaban toda la noche velando adentro del ataúd. ¿Cuál era el objetivo filosófico? Que él pensara el significado de la vida y de la muerte. Pero bueno, indudablemente al hacer un acto ritual de ese tipo, ¿no? Porque para ellos son procesos, son planes de crecimiento, se vuelven, ¿cómo le diré?, portales para introducir el espíritu de muerte. Estuve orando por liberación hace muchos años en la iglesia Vida Nueva por un hombre del ejército, y él me explicaba con todo detalle muchos ritos que él pasó, ¿verdad? Entonces, hace muchos años también bauticé en agua a una señora que fue ex masona. Ella ya partió con el Señor. Pienso que partió con Jesucristo porque lo aceptó como Señor y Salvador, pero esta señora fue la que ideó el himno de los masones. Tocaba el piano y bueno, pues trabajó en eso.
Cuando ella se convierte, la llevamos el bautismo en agua. En ese entonces fue en Acapulco, alguien me prestó un departamento que tenía una alberca natural en la playa. Y pasaron por lo menos 12, 15 personas al bautismo. Había un evento en Acapulco del evangelista Benny Hinn. Aprovechamos el viaje y llegó el momento en que en nuestra iglesia, el Centro Cristiano Comunión, hicimos los bautismos en ese lugar. Pero recuerdo que se bautizó toda la gente con mucha tranquilidad. Pero cuando bajó la señora esta a las aguas bautismales, naturalmente omito el nombre, empezó una agitación y un oleaje, pues voy a atreverme a decir sobrenatural. Como si el mar quisiera evitar el bautismo de esta mujer. Se movían las olas en una fuerza que pues yo casi caía para poder bautizarla. Reprendimos un poco las aguas y dijimos en el nombre de Jesucristo, bendice esta mujer, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos se bautizaron tranquilamente excepto ella, ¿no? Un oleaje tremendo empezó y sus hijas dijeron, bueno, fue evidencia, ¿no? Lo que le pasó a mi mamá. Hubo una fuerza sobrenatural que quisiera impedir el bautismo en agua, ¿no? Entonces, con esto quiero decirle, los masones son una religión propiamente, tienen sus propios códigos de moral, tienen sus templos, sus altares. En 1985, cuando hice un viaje misionero a la ciudad de San Francisco, California, el pastor Steve Cosgrove nos llevó a pasear a la ciudad y nos mostró el templo masónico que está en San Francisco, California, que es la sede mundial, impresionante en arquitectura, en inversión, seguro millones de dólares invirtieron allí. Ellos tienen sus propios ritos de iniciación, sus ritos funerales, sus propios ritos, sus vestimentas rituales, sus días festivos, sus oraciones propias. Es una religión. Y bueno, algo que les distingue siempre, ustedes van a ver siempre el logotipo, el compás y la escuadra. Es como si tuviera que ver con la construcción, porque se dice que los primeros masones eran constructores de grandes obras. Por ejemplo, algunos dicen que las pirámides de Egipto, que hay templos, pues hoy católicos, construidos por masones, como la Catedral de Notre Dame en Francia, y ellos se dedicaron por eso ese trazo, ¿no?, del compás y la escuadra, ¿no? Su objetivo, dicen ellos, es el progreso de la humanidad, pero es algo más. Ellos piensan en tener el dominio mundial. Es una de las grupos de la élite, son los titiriteros de la sociedad. Incrustan gente de poder en sus filas para que sean gobernantes, para que sean educadores, etcétera, ¿no? Por esa razón, en los días del profeta Ezequiel, podemos ver en la diapositiva, el Señor le dice, entra al templo de Jehová, donde se debiese de estar adorando al Dios viviente y verdadero, y lo lleva y le permite ver lo que hacía el sacerdocio en oculto, ¿verdad? Cuando estuve formando parte de una denominación de iglesia histórica, el pastor me informó, dice, muchos de los que vienen a la iglesia son masones. Decía, ¿cómo puede ser? Bueno, los masones tienen
sacerdotes católicos, pastores cristianos, educadores, funcionarios públicos, tienen muchos para formar parte de sus huestes, ¿no? Desde los días de Ezequiel, dice Ezequiel 8, 9, 12, textual, lo voy a leer, que Dios dice, me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor. Era, por lo que entiendo, un verdadero mural de idolatría que en secreto, tras una puerta, hombres de Dios, supuestamente sacerdotes, estaban con otro culto. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y dice el nombre, Jasías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incensario en su mano. Incensario siempre va a significar oraciones. Y subía una nube espesa de incienso y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Cuidado, porque puede haber gente que está metida en una iglesia, sea católica, evangélica, pero también simultáneamente es un asociado masón, ¿no? Le decía que el origen de la masonería se remonta a la Edad Media, en los gremios de albañiles, arquitectos, y ellos guardaban sus secretos del arte, de la arquitectura. Por eso usan el compás, la escuadra, la plomada como sus símbolos. Hay un libro muy interesante del hermano David Daniels. David hace un estudio, ¿debe un cristiano ser masón? ¿Es posible? Como los masones dicen todos son bienvenidos, pero van metiendo en la logia, así le llaman. ¿Estás grabando? Sí. Ah, ok. ¿Tienes dinero? Es que es el zapatero que trajo tus zapatos. Sí, ¿debe un cristiano ser masón? Entonces, pues no, obviamente no, no se puede ser cristiano, verdadero cristiano, y a la vez pues ser un masón. El punto de vista bíblico, ¿no? La salvación del pecado es únicamente por Jesucristo. Jesús, nuestro amado Señor, amadísimo, llegó a un sacrificio por el pecador ante Dios, pagando con su sangre cada uno de nuestros pecados. Y eso es lo que dice Efesios 2:8, Romanos 5:8, Juan 3:16, que usted puede consultar en las Escrituras. Pero la masonería es un proceso de unirse en una logia donde los aprendices ignoran la exclusividad de Jesucristo y ven otros líderes religiosos que Hermes Trismegisto, que Moisés, la sabiduría de Buda, de Confucio, y empiezan a hacer una mezcolanza. Pueden ustedes ver en esta diapositiva una escalera, una escala, ¿no? Donde empieza desde un reclutamiento. Esto es muy popular en la Secretaría de Educación Pública, le consta, porque yo fui un funcionario público hace muchos años y me insistían, me invitaban. También a mi hija, que estaba en una prestigiada universidad de aquí de Puebla, le insistían. Había personas que veladamente
como un amigo, te invitan a las pláticas de la logia. Ellos tienen por lema buscar gentes que son líderes natos, naturales o que tienen cierto nivel de inteligencia y dicen pásate, pásate, ¿no? Y hacen sus asambleas, le llaman masonería. La contemporánea, dicen, empezó en 1917, tienen el rito escocés, le llaman, ¿verdad? Y hay otro rito, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita se los digo. Y ellos dicen, tienes que comprender al gran arquitecto del universo. Se dice que fueron los masones quienes establecieron, pues, la fraternidad, la igualdad y libertad. Usted va a notar que en los discursos presidenciales de muchos presidentes hoy día, por ejemplo, los Bush hablaban del nuevo orden mundial, mucho, mucho en sus discursos. Hay presidentes como el de México que habla mucho de la fraternidad y realmente pues trae muchas normas que son doctrinarios, ¿no? Ellos practican sobre todo la tolerancia, dicen no vamos a pelearnos con los católicos, los protestantes, los testigos, los funcionarios de la SEP o de el sistema DIF o de la Secretaría de Economía, en fin, para ellos tienen muchos, muchos funcionarios, pero hacen realmente ocultismo, que son rituales, símbolos, pactos. Hacen maldiciones sobre el territorio porque su objetivo es el dominio, es dominar a la sociedad. El poder es la búsqueda del poder político. Hay libros oficiales que tienen son los monitores, le llaman ellos. Son libros especiales. Si usted llega a ver en una enciclopedia de algún pariente, el monitor número 1, 2, cuidado, ¿no? Porque ahí traen secretos y su pariente secretamente es un masón. Tienen mucho material educativo, incluso lo pretenden introducir en libros de texto de diversas materias, como es la historia, ¿no? Entonces es muy considerable considerar, bueno, valga la redundancia, tener en cuenta, quiero decir, estos monitores y el material que usan. Ellos acostumbran mucho tener cuadros tipo ajedrez blanco y negro en sus escuelas, universidades. Para ellos es una clave. Tienen formas de saludo. Por ejemplo, cuando alguien te saluda así y con el dedo te oprime, así te está diciendo masón. O te dan una palmada en el costado y otra en el hombro, es un saludo masón, ¿verdad? Hay ritos y claves muy extrañas para comunicarse entre ellos. Ahora, gran parte de los genios literatos políticos de la humanidad han sido masones. Quisiera hablar, por ejemplo, de Carlos Marx, de Napoleón Bonaparte, de Stalin, ¿verdad? De Robespierre, de Simón Bolívar. Uno dirá, pero ¿cómo? Benito Juárez pertenecía y era un masón, por eso fue muy perseguido por la Iglesia Católica, aunque él fue educado en el seno de una familia sumamente católica, ¿no? Algo vio adentro de esa familia que él terminó saliendo del catolicismo y redacta las leyes de reforma para traer una renovación al Estado mexicano, ¿no? La segunda transformación. El trabajo masónico tiene muchos simbolismos. Ahí están los símbolos de sus delantales, ¿no? Les llaman arreos de alta calidad.
Yo conocí a un ex masón, pastor evangélico, ya partió con el Señor, pero era alguien que tenía muchísima sabiduría del mundo y cristiana. Y hacía una mezcla y era un campeón de oratoria de la universidad. Él fue pues un líder estudiantil comunista, ¿no? Entonces podemos ver ahí en las diapositivas que muchas gentes de la élite, ahí está la señora Reagan, los Bush, Obama, Clinton, ¿no? Encontramos al Papa con un grupo, ¿no?, de cristianos evangélicos muy reconocidos, ¿no? James Robson, Tony Palmer, los Arnold, ¿no? Kenneth Copeland, ¿no? Aquí vamos a hablar del ecumenismo. Entonces, pues estas fotos están presidentes de México. Aquí en mi libro, pues tenemos que hablar la verdad. Se hizo una investigación profunda sobre los masones y un masón nunca puede decir quién es masón, ¿no? Ni siquiera él puede decir yo soy masón, ni delatar a sus compañeros de logia, ¿no? Entonces, vean ustedes, es algo secreto, ¿no? Alguien diría, ¿cómo Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, muchas gentes cuando escogen a Maximiliano de Habsburgo para venir a gobernar México, es porque era masón, ¿verdad? Francisco I. Madero no solo era masón, era espiritista, ¿no? ¿Cómo dirigir al país invocando espíritus en sesiones de médiums? Porque a principios de ese siglo, del siglo XX, finales del XIX, el espiritismo se volvió una moda. Fue cuando yo creo el diablo hizo un soplo y puso los libros de Allan Kardec a la gente. No, Manuel Ávila Camacho, López Mateos, no, sino los hicieron creer que eran héroes. Y sí lo fueron, porque quizá hicieron algunos un buen gobierno, pero pues ese es su fin, ¿no? Gobernar, dominar. Pero yo quiero decir que hay un rey de reyes y un señor de señores. Y él dijo, yo soy el camino. No hay otro camino a Dios. La masonería va a llevar en el último de los, déjeme ponerle aquí la pirámide de ascensos masónicos, al grado 33. Cuando alguien llega al grado 33 ya está a un punto ya de la adoración a Baphomet. Baphomet es la cabra maldita de Satanás, el Señor lo reprenda. Esto quiere decir que ya están metidos en el satanismo. El satanismo que gobierna al mundo. El espíritu del anticristo se les ha metido. Ahí tienen muchas imágenes de famosos masónicos, músicos, artistas. Usted diría Cantinflas. No puede ser. Louis Armstrong, ¿verdad? Bueno, ahí usted puede ver las fotos, son famosos. Y finalmente en el último grado, ya cuando son 33, ya dicen que tienen incluso comunicación con extraterrestres. Ya son cosas muy de nivel espiritual fuera de lo común, ¿verdad? Esa foto fue sacada de un libro de magia negra. Yo la tomé de una persona que entregó sus libros y los quemé naturalmente, pero tomé algunas fotos y ahí está pues un líder masón que adoraba al gran arquitecto del universo y toda la simbología. Hoy venimos a presentarle a ustedes a Jesucristo. Si usted es masón, renuncie. Inmediatamente sálgase de la logia,
aunque ya lo tienen a usted catalogado, registrado, y es muy, muy, muy difícil salir, pero sí es posible. Solo se puede salir de la masonería, no conozco otro camino, más que por medio del poder de Jesucristo, ¿no? Antes no va a encontrar la libertad. Si usted quiere salirse de la masonería por sus propias fuerzas, su propia filosofía, su fuerza de voluntad, no va a ser posible. Le sugiero que primero entregue su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Reconozca sinceramente el sacrificio en la cruz como la única fuente de salvación. Y perdón de sus pecados. Pida perdón por todos los ritos que participó, porque hay muchos. Les vendan los ojos, les hacen pasar por supuestos y renuncia a los pactos. Hay pactos incluso de sangre. Ese pastor evangélico que conocí, que renunció sinceramente, quemó sus delantales, quemó sus libros. Y hubo otro pastor, amigo mío, también testigo, era un líder de la fraternidad de hombres de negocios, que dice: yo vi cómo este pastor renunció y quemó todo lo que implica. Muchas gracias por su atención. Soy su amigo Javier Hermoso en la Escuela Apostólica y Profética Cima de Aire.